Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es las 5 de las 7 y se llevó a cabo la reunión de los 17 cancilleres en Lima y han dado una declaración conjunta y no han tenido reparos en llamar directamente a Nicolás Maduro, no ya como un presidente, sino como un dictador. Y le han pedido que retorne elimine esta asamblea constituyente y vuelva al canal democrático. Vamos a los titulares de la noche para analizar todos los temas. Tras la reunión en Palacio de Torre Tagle, los cancilleres de América Latina condenaron la ruptura del orden democrático en Venezuela y decidieron no reconocer a la Asamblea Constituyente por ser ilegítima, dándole de esta manera su respaldo y solidaridad a la Asamblea Nacional Venezolana. Cientos de maestros en huelga de diversas regiones marcharon por las calles del centro de Lima para demandar sus necesidades y un diálogo con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien en respuesta dijo estar dispuesto a dialogar con los dirigentes con la condición que renuncien a cualquier intento de violencia. Tras la presentación de Julia Príncipe ante la Comisión Lavallato, lugar en el que acusó al Ejecutivo de afectar su autonomía mientras ejercía como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, lamentó lo sucedido e indicó que Príncipe quiso victimizarse y hacer un show. Durante un evento el pasado 5 de agosto en Nueva Jersey, en Estados Unidos, el parlamentario Miguel Torres informó a los simpatizantes de Fuerza Popular que Keiko Fujimori ya se está preparando para la campaña presidencial del 2021. La Fiscalía archivó la investigación al expresidente Alan García por el presunto favorecimiento al Grupo Endesa, al cual se le otorgó en el 2010 la concesión para construir una planta termoeléctrica en Talara, Piura. Bueno, para analizar estos temas quiero darle primero la bienvenida a mis dos distinguidos invitados, al parlamentario andino por la bancada de Fuerza Popular, el doctor Mario Zúñiga, ¿verdad? Economista, si no me equivoco, y al expresidente del Congreso, exministro de Defensa, Antero Flores Arauz. Muy buenas noches, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches, encantado de estar nuevamente por estos lares. Muy bien, muy bien. Primero, y más con Mario, que es un excelente y viejo amigo. Perfecto. Muchas gracias. Antes de entrar en los temas de debate, vamos a ver qué es lo que dijo el canciller Ricardo Luna a la salida de esta reunión de cancilleres, de 17 cancilleres de los 35 países que conforman la OEA. Es decir, ha sido bastante representativa. Los puntos a los que se ha llegado los vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que también contestó el presidente Nicolás Maduro, porque en paralelo que se desarrollaba esta reunión de cancilleres en Lima, también se estaba reuniendo con sus países amigos y le respondió, Nicolás Maduro a esta reunión. Habló de la derecha continental que está rompiendo las reglas de juego de la convivencia continental. Pero vamos a ver qué es lo que han dicho. En Venezuela se ha roto el orden democrático. Número 2, que mientras no se restablezca ese orden democrático que pasa por revertir la Asamblea Constituyente, que es un gobierno omnímodo y con proyección a futuro, sin ningún condicionamiento ni fiscalización de ningún poder del Estado, se crea una situación de facto que es incompatible con las normas del derecho internacional, de los derechos humanos, de la democracia en esta región, que fuimos nosotros los latinoamericanos que creamos hace mucho tiempo con la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, tampoco hemos querido sujetarnos al proceso y, si se quiere, a los condicionamientos que esos procesos establecían al interior de organismos tan importantes como la Organización de Estados Americanos. En consecuencia, hemos tomado la decisión de reunirnos para ver qué cosas se pueden hacer. En primer lugar, como digo, revertir la constituyente, considerar que los actos políticos, financieros o administrativos que emanen de esa Asamblea Constituyente son considerados ilegítimos por la comunidad de países de la región que estamos aquí representados. En segundo lugar, pedir la liberación de los presos políticos, la convocatoria de proceso electoral, tanto las próximas regionales en diciembre como las que se están programadas para el próximo año, bajo supervisión internacional. Y bajo ese enunciado también hemos considerado, no de una manera taxativa ni obligatoria, sino perfectamente libre, una serie de medidas
de carácter bilateral que pueden adoptar sin condicionamientos nuestros países, cada uno según lean o vean la evolución de los hechos en el terreno en Venezuela, y también acciones colectivas que también pueden orientarse a una acción a futuro, ya sea dentro de la OEA, cuyas normas que siguen siendo norte para nosotros, particularmente la Carta Democrática, y sobre todo, lo que me parece más importante en esta circunstancia, crear este grupo de cancilleres en un grupo abierto a aquellos países que quieran participar y que compartan nuestros puntos de vista para facilitar el retorno, la reinstauración de la democracia en ese país. Ese grupo de seguimiento se reunirá cuantas veces y como pueda, a lo más pronto posible, pero en todo caso tenemos ya programada la próxima reunión, a más tardar en la tercera semana de septiembre, con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, dos cosas importantes, ¿no? Como dije al principio, ya se habla de una dictadura. Nicolás Maduro es un dictador para los países que se han reunido, los cancilleres de los países que se han reunido hoy en Lima. Y otro punto muy importante es que se ha decidido no reconocer ningún acto político, financiero ni legal de esta asamblea constituyente. Digamos, ¿se da un paso más allá de una simple declaración? No lo veo así. Yo noto más floro y poca acción. Cuando pensé que ibas a preguntar ello, iba a decir babas, pues lo cambié por floro. Porque este tema no se va a resolver con declaraciones. Tú necesitas acá un facilitador, como fuera en un momento en el Perú un Gros Espiel. Se buscó un facilitador que pudiera poner a la cuestión internacional y a la nacional de acuerdo para buscar salidas. Nadie como Maduro, que es un dictador, y no necesitas que un grupo de cancilleres lo diga, lo sabemos todo, no va a dejar su palacio de gobierno para pisar el Palacio de Justicia. Necesitas encontrar una solución pacífica para evitar más derramamiento de sangre en Venezuela. Y una solución pacífica con un facilitador, tienes que darle en alguna forma una amnistía muy amplia y refugio en algún país. Si no, no se va a ir. Y eso es lo que está faltando, un facilitador, menos floro y más acción. ¿Quién podría jugar de facilitador en este caso? Digamos, en el caso de, por ejemplo, las FARC y Colombia, el gobierno colombiano se buscó un camino parecido y se logró un entendimiento, efectivamente, ¿no? ¿Quién podría ser un buen facilitador en este momento? Porque la crisis parece no ir hacia ningún lado. John Zúñiga. Bueno, antes saludar a mi gran amigo y demócrata, Antero. Un honor compartir esta mesa con Antero. No nos hemos puesto de acuerdo, pero pienso similar, por no decir igual. Mucha declaración y encima tarde. Encima tarde. Han tenido que ocurrir muchos muertos para recién tomar alguna decisión y en ese sentido. Yo creo que efectivamente si un facilitador y que sea un hombre de prestigio, por supuesto, reconocido por la comunidad internacional, podría ayudar mucho. De hecho, yo no veo en el mundo, no he visto un caso donde se haya resuelto con declaraciones. O han sido intervenciones, cosa que no apruebo naturalmente, intervenciones físicas o invasiones. Es lo que estamos viendo estas últimas semanas. Pero claro, hubo otra vía. No creo que haya una tercera. Y la otra es, como señala muy bien Antero, un facilitador que permita efectivamente llegar a una conclusión de este problema que ya ha escalado a niveles insospechables y arrinconar a este régimen a un punto donde lo que va a hacer es generar más violencia y más crímenes. No es lo que debemos hacer, sino darle una salida, de repente, pues, efectivamente, un refugio, un país que lo reciba. Bueno, pero él parece no querer escuchar absolutamente nada, ¿no? La reunión que tuvo en paralelo, mientras se daba esta reunión de cancilleres con los países amigos del ALBA, demostraba que para él esta reunión, como dice, de verdad, era un tema de puras babas. Más aún, Venezuela lo sabe, a ciencia cierta. Mira, yo el 2007 fui embajador ante la OEA
y no se podía sacar absolutamente nada, ni siquiera una declaración más o menos de esas muy diplomáticas, entre comillas, si no había el beneplácito de Venezuela. ¿Por qué? Venezuela manejaba todo el CARICOM, que son los países del Caribe, y gran parte de los centroamericanos. ¿Por qué? Porque les da petróleo. Y le sigue dando petróleo. Así es. Entonces están en alguna forma, sus conciencias y sus voluntades están embargadas por Venezuela y se deben a Venezuela y no van a hacer nada contra Venezuela. Además, el voto de uno de estos países caribeños vale igualito que el de Estados Unidos, así Canadá o Brasil, hablando de los países más grandes, ¿no? En la comunidad, digamos, en la comunidad andina, en el Parlamento andino, ¿cómo se ha llevado este tema? De pronto, no con la contundencia que yo hubiera querido que esto ocurra. Porque ahí está Bolivia y Ecuador, que evidentemente son, claro, digamos, países amigos de Venezuela, ¿no? Con el régimen, claro, abiertamente. Por el lado de mi despacho sí he presentado en más de una oportunidad, y lo voy a hacer nuevamente en la próxima plenaria, un proyecto de pronunciamiento condenando este régimen, ¿no? Que se pronuncie el Parlamento andino en esa materia. Pero insisto, caemos en lo que Antero ha señalado, pero aprovechemos esa coyuntura. La mayoría de países democráticos del mundo, no solo de Latinoamérica, están condenando este régimen, ¿no? De manera que eso nos da las condiciones para poder llegar a un punto de inflexión. Y es el que propone Antero, y yo concuerdo plenamente con él, que haya un facilitador que haga, digamos, sea la bisagra y darle un espacio a este dictador, ya hablemos claro, para que se vaya. Bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en paralelo mientras se llevaba esta reunión acá en Lima. ¿Cuántas llamadas de presidentes, secretarios de Estado, embajadores de los Estados Unidos a cada gobierno? ¿Cuántos chantajes y amenazas personales a líderes? Nosotros las conocemos todas las conocemos. Y el resultado está a la vista. La OEA ha fracasado y va a seguir fracasando en su intento de intervenir a Venezuela y de acabar con la revolución bolivariana. No han podido ni podrán con Venezuela ni con América Latina y el Caribe. Ese es el resultado. Así que tomemos un impulso nuevo. La derecha continental rompió las reglas de juego de convivencia. Yo creo que hace falta un diálogo regional. Y yo le propongo al ALBA y a los liderazgos poderosos de los países presentes que iniciemos con la iniciativa de ustedes un diálogo por el respeto de Venezuela. Que se inicie un diálogo con el gobierno de México, Colombia, Perú, Argentina, no sé si Brasil porque no hay gobierno legítimo, Chile, Paraguay, como punto único, restituir las normas de respeto al derecho internacional y los principios consagrados y vigentes de la Carta Fundacional de nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Propongo oficialmente que el ALBA, juntos y cada quien por sus propios medios diplomáticos, iniciemos un gran diálogo latinoamericano y caribeño para restituirnos. Y muy pronto se convoque en San Salvador una cumbre de reunificación de América Latina y el Caribe. Es la propuesta que quiero hacer el día de hoy. Un hombre dialogante, busca un gran diálogo latinoamericano y caribeño. ¿Cómo nos deja? No, pero... Yo quiero introducir algunos elementos que podrían graficar algo mejor esta problemática, porque aparentemente esto es subjetivo. El señor Maduro dice lo que dice y parece que está bien. Nosotros decimos lo contrario. Pero, ¿por qué no nos referimos a algunas cifras? Una economía que tenga, por ejemplo, 87% de pobreza, ¿se puede sostener? Una economía que no tiene inversión directa extranjera, ¿se puede sostener? Una economía donde hay casi un tercio de la población que vive de la basura, ¿se puede sostener en más tiempo? Una economía donde no tiene medicinas, no hay alimentos, ¿se puede sostener? No se puede sostener.
De manera que las discusiones que hacemos, como muy bien dijo Antero, un poquito que ya, bueno, no voy a poner el adjetivo, pero realmente es una discusión hasta bizantina, creo yo. De hecho, hay las condiciones objetivas y subjetivas para que este régimen no se sostenga en ninguna parte del mundo. Entonces va a generar una insurgencia, cosa que está ocurriendo, y el Estado, digamos, el dictador está reprimiendo y matando a esa gente. Eso es el objetivo. Algo tenemos que hacer los gobiernos democráticos y quienes pensamos en la vida humana primero, en la defensa de los derechos humanos. Más allá de que si tenemos o no razón, si es por esta línea o es por la otra. Lo cierto es que esta es la economía que vive Venezuela y eso no se puede sostener. Claro, tiene una inflación, Pero una inflación de 700%. Pero el problema es ahí la cúpula militar, ¿no? Estamos viendo, sí, algunas insurgencias en los últimos días que han salido, pero todavía pues hay una cúpula militar enquistada en el gobierno que tiene todo el tema de las preventas, de todo. Es que va a seguir todo eso si no le das una salida pacífica. Claro. Oye, nadie va a dejar un arma ni nadie va a dejar sus estrellas, tienen más estrellas que el firmamento cuando ves a estos generales. 2000 generales. Figúrate tú, van a dejar su mamadera. Claro. Tienes que darle alguna salida lógica. Bueno, creo que ahí la oposición venezolana no le ha dado efectivamente una salida porque la misma oposición los acusa de ser cómplices de todos estos crímenes que se están cometiendo. Entonces, claro, si yo soy un militar, un general... Es y que me han dicen, sido cómplices. Son cómplices, pero Así si me es. acusan de ser cómplice de algo y me voy a ir a la cárcel, obviamente... No voy a entrar en un así es, arreglo. ¿no? Así es. Ese es un problema grave. El otro tema que me gustaría comentar es, digamos, la influencia china, que a mí me parece súper importante en todo el tema Venezuela, porque China es el principal prestamista de Venezuela. Tiene como 65.000 millones de dólares metidos en Venezuela. Y China le ha dado su apoyo y ha saludado la Asamblea Constituyente. ¿Es gravitante, digamos, este apoyo chino? Yo creo que China está actuando en el corto plazo y bien. No puede rechazar de primera intención, ¿no? Más bien lo que ha hecho políticamente podría ser lo correcto. Pero miremos en perspectiva. Insisto, China no se va a comprometer con un país como Venezuela, me refiero desde el punto de vista de la economía, de su tamaño, ¿no? China es la segunda economía del planeta. Entonces prefiere... Y va a ser la primera. Y va a ser la primera en unos años, como dijo Kissinger. Que está comprando todo en Venezuela. Hay inversión china que está entrando, porque creo que ya se están adelantando algo que, bueno... Bueno, pero entonces habría que ofrecer como destino China a Maduro, pues, ¿no? Si es el país que aprueba. Así es, y se le ¿Podría puede hacer ser? hasta una operación esas de cirugía plástica para que se jale los ojos. Luego, otro dato interesante que dan en esta reunión de cancilleres es que cada país, digamos, es libre de tomar de manera bilateral las acciones que correspondan. Acá se ha hablado de romper, digamos, relaciones en el sentido que el señor embajador venezolano acá en Perú se vaya a su casa. ¿Cómo ven esa...? Se podría ir si hay una declaración del Ejecutivo. En esto no tiene nada que ver el Parlamento, porque las relaciones exteriores están a cargo del presidente de la República. Pero, ¿qué se gana con eso? Dejas desprotegidos a miles de peruanos que están en Venezuela. Dos, no van a hacer nada para pagar la deuda que tienen a textiles y confeccionistas peruanos. No le veo, te soy franco, prácticamente no le veo sentido. Pienso que lo que hay que impulsar, y al toro por las astas, buscar un destino a este régimen, a Maduro y demás. No veo otra salida. No van a dejar el gobierno por las presiones que hagamos todos y el pueblo va a seguir sufriendo. Eso es verdad. Bueno, antes de irnos al corte vamos a ver qué es lo que escribió Diego Armando Maradona en su cuenta de Facebook, que ha respaldado al señor Nicolás Maduro. Bueno, ahí tienen. Yo francamente no leo desde acá, perdónenme en producción. Somos chavistas hasta la muerte, dice ahí, me han soplado. Y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre. Ajá, para pelear contra el imperialismo, dice Diego Armando Maradona, y los que se quieren apoderar de nuestras banderas.
ha escrito en su cuenta de Facebook, Diego Armando Maradona. Y dice: viva Chávez, viva Maduro, viva la revolución. Eso es lo que ha escrito Diego Armando Maradona. Bueno, es su posición, tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a tener una posición. Nos vamos al corte con eso. Pero vale la pena. Bueno, la huelga de maestros continúa. Hoy marcharon representantes de las delegaciones de varias regiones del país acá en Lima pidiendo varias cosas en realidad, porque no se sabe muy bien ya qué es lo que están pidiendo, porque el presidente ya anunció que para diciembre se les daría un aumento salarial de 2.000 a 2.000 soles. Esto iba a ser todavía en marzo, pero se adelantó para diciembre. Sin embargo, bueno, hay todavía protestas, no han quedado convencidos, tienen un pliego de lucha. Hoy fueron hasta el Congreso, se reunieron los dirigentes con congresistas del Frente Amplio que respaldan su lucha. El presidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunció al respecto, le ha dicho que él está ávido al diálogo, es más, los ha invitado a Palacio de Gobierno para este jueves. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo lo que quiero decirle a la opinión pública es que yo estoy dispuesto a dialogar con los dirigentes con una sola condición: que renuncien a cualquier intento de violencia, porque los profesores no pueden ser violentos, los profesores deben enseñarle a los chicos con tranquilidad. Y yo estaré en Palacio mañana dispuesto a iniciar el jueves un diálogo con los dirigentes y naturalmente con la ministra de Educación y el primer ministro. Ya tenemos los principales lineamientos de la solución económica. Ahora lo que necesitamos es una solución del corazón del Perú, que es un corazón que quiere la paz, no la violencia, que quiere el progreso, que quiere... Bueno, para sellar, para recalcar esta invitación que le ha hecho a los maestros, también el presidente Kuczynski usó su cuenta de Twitter oficial para nuevamente reiterar esta invitación. Este jueves dialogaré con los delegados de los docentes en Palacio de Gobierno. Una sola agenda, el bienestar de nuestros niños, tuiteó el presidente Kuczynski, invitando obviamente a los dirigentes que han estado marchando hoy por Lima, pero que en verdad la huelga ha sido bastante fuerte en las regiones. Son más o menos 10 regiones que están en huelga. En Cusco van más de 50 días en huelga y los niños muy probablemente pierdan el año escolar, que es lo más lamentable. Digamos, para entrar al tema, la semana pasada el presidente Kuczynski se reunió con los gobernadores regionales, anunció ese día en conferencia de prensa que el lunes, el 7 de agosto, tendrían que haber vuelto a las clases. Sin embargo, en esa mesa de diálogo faltaron los profesores. Entonces... Mira, inentendible, porque los presidentes, hoy día gobernadores regionales, no estaban en huelga. Los que estaban en huelga y con lo que había que hablar es con los maestros. Ahora, he notado, y felizmente, un aspecto conciliador del presidente de la República, que creo que es rescatable y es bueno. Pero hay una parte mala: el presidente. El presidente de la República no tiene por qué estar negociando este tipo de cosas. Para eso están los ministros y el presidente del Consejo de Ministros. El presidente de la República tiene que estar por encima. Si él inicia este diálogo y va a estar negociando, vamos a terminar que todas las huelgas y todos los reclamos quieran llegar a Palacio de Gobierno. Eso no puede ser, es suicida. Claro, y ambos shocks que usted menciona han tenido un efecto clarísimo en la caída de la recaudación. No hay plata. La verdad es que eso ha generado que la plata, los impuestos se recorten. Entonces, y tenemos algo, y ahí quería su comentario,
parlamentario andino, el tema de, efectivamente, los incentivos perversos que genera, como bien dice don Antero, el hecho de que el presidente, bueno, me patean la pelota, patean la mesa, los llevo a Palacio, y las enfermeras y los médicos también van a ir a Palacio, también van a exigir, digamos, aumentos salariales. Es un incentivo perverso. Sí, y yo creo que es una exposición innecesaria, deja un mal precedente. Antero siempre es directo y habla fuerte. Yo pienso que hay que hacerlo en este caso y pido licencia para hacerlo. Yo veo el problema mucho más grave. No es solamente esta huelga de los maestros y los de salud, por ejemplo, y otras más. Hablemos de educación. Pregunto, ¿cuál es el presupuesto general de la República para educación los últimos 50 años? 3% en promedio. A lo mucho subió a 3,8%. Algo debe decirnos eso. Segundo, la 12ª política del Estado, o sea, del Acuerdo Nacional, ¿qué decía? Que había que incrementar un 0,5% durante 6 años para que sean 3, sumados al 3 tengamos 6 y cumplamos el compromiso como país frente a la comunidad internacional. ¿Se ha hecho eso? No. Lo que quiero decir que hay una reverenda hipocresía. Y lo que está haciendo nuestro presidente actual es continuar lo que los otros han hecho y no pone, digamos, una solución estructural. Yo digo, pienso, ¿por qué no el Ejecutivo, que tiene una vocación a la solución de los problemas, el Legislativo, y de una vez, ¿por qué no se vincula con una ley? ¿Por qué no se plantea esa solución que estar estirando a diciembre, le vamos a aumentar el piso salarial? O sea, estirar el problema como un chicle. ¿Cuántos años más? ¿Cuántas décadas más? Hace 38 años, el 79, hubo una huelga de también 60 días. Recordarán, Antero debe recordar también. Y después de 38 años seguimos con el mismo problema porque reivindicaban el estatus económico de este sector. O sea, no acaba esto, casi 40 años, y seguimos de una buena vez. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y recogemos la 12ª decisión del Acuerdo Nacional y lo vinculamos? Yo creo que los maestros, en ese caso, al ver una solución estructural, podrían deponer estas medidas de fuerza, porque ya ven una luz al final del túnel. Para mí eso sería una solución honesta, pero no eso de estar aumentando o saliendo a negociar directamente el presidente de la República. Me parece que eso es... Pero el problema es que en el pliego de pedidos, que es larguísimo, piden, entre otras cosas, la eliminación de la carrera pública magisterial, que puede tener muchos errores o cosas perfectibles, pero que es meritocracia finalmente. Mira, ese es un gran avance. Exacto. Un gran avance que comenzó con el ministro José Antonio Chang. Y luego en el mandato del presidente Humala, es una de las cosas positivas que tuvo frente a todas las negativas que hay. Fue una política de Estado bien encaminada. Que lo siguió. Y eso ya se ha definido, ha sido generalmente aceptado y no debería volverse atrás. Pero esto tiene además 2 aristas adicionales para mí. Uno, que las puntas salariales tienden a igualarse, y al tender a igualarse, tú no sabes, por lo menos no creo que lo hayan calculado, los efectos presupuestales que puedan tener. 2, el hecho de que durante años hemos dicho qué malo es el SUTEP. Se han olvidado de las reglas, de la vocación, de la ideología, de la doctrina educativa. Estamos acá para enseñar a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, para instruirlos y educarlos. Eso a veces se deja de lado y le imputábamos al SUTEP que actuaba mal en eso y que había dejado de lado el concepto de lo que debe ser el maestro. Pero ahora resulta que con el tiempo el SUTEP son los buenos y los malos son los del Movadef, que son peores. Y eso es sumamente peligroso. Quiere debilitar al SUTEP para entrar el Movadef. Y el Movadef, tomando
¿qué te puedo decir? La representación gremial de los maestros es sumamente peligrosa. Porque acá hay un punto bien claro que la gente tiene que saber, ¿no? Esto no es una huelga nacional. La dirigencia nacional no estaba de acuerdo con esta huelga. Y otro dato que es importantísimo, 5.000 de estos profesores están afiliados o han firmado planillones para el Movadef. Entonces, hay una pregunta, una respuesta cortísima porque nos vamos a pausa. ¿Cuánto tiene que ver que el próximo año sean elecciones regionales y municipales en estas huelgas que estamos viendo en las regiones? Los números nos ayudan un poco. La torta ahora mismo es de 138.000 millones de soles, o sea, el presupuesto nacional de la República. ¿Cuánto toca para educación? Una rayita. Y sigue siendo esa rayita. Y eso nos genera grandes problemas sociales y políticos. ¿Por qué no aumentamos eso? Uno dice, entonces aumentar, pero no se puede agrandar esa torta. Lo que se puede hacer una redistribución, reorientación. ¿Cuánto, por ejemplo, se asigna a la universidad pública? 800 en dólares, 800 millones en soles, 800 millones de soles. Es demasiado poco. ¿Cuánto se asigna, por ejemplo, a investigación y desarrollo? 0,5%. Chile está en 0,9, 6 veces más. He ahí el problema. Entonces tenemos que reorientar el presupuesto. Hablamos que de educación, que es una prioridad, y de salud, y seguimos postergándola. Yo creo que asignándolo justo, en forma progresiva, pero con un compromiso, como política del Estado, cortaríamos el caño a estos insurgentes y a aquellos que se valen de estos vacíos que generamos. Sí, bueno, la segunda vicepresidenta, Mercedes Arauz, ha respondido a la ex procuradora Julia Príncipe, que declaró ayer en la Comisión Lavallato del Congreso y que criticó que este gobierno le haya querido quitar autonomía por todo el caso que ya conocemos con la salida de la procuradora Catherine Ampuero. La segunda vicepresidenta ha dicho que la señora Julia Príncipe solamente quiere victimizarse y hacer más show. Entonces quería entrar con ese tema que me parece importante porque es una denuncia, digamos, fuerte y que va a un tema más de fondo, el rol de los procuradores, ¿no? ¿Cuál debe ser el rol de un procurador? Porque se habla de la defensa del Estado, el Estado finalmente, ¿quién es? Es el gobierno. Entonces, ¿cuál es el rol que debe cumplir este el procurador? tema? Mira, hay que recordarlo. Comienza en la campaña electoral del 2016, que realmente su comienzo fue al finales del 2015, en que la mayoría de agrupaciones políticas, en sus propuestas de plan de gobierno, comenzaron a hablar, tanto el partido de la señora Fujimori como el partido del señor Kuczynski, los dos más grandes, estuvieron diciendo, y en su campaña y en sus planes de gobierno, que la Procuraduría, había que hacer una gran Procuraduría de la Nación, tipo Fiscalía de la Nación, y que los procuradores tenían que ser autónomos. Oigan, no estudiaron la naturaleza de las cosas. ¿Qué cosa es el procurador? El procurador es un abogado que defiende al Estado, normalmente en procesos judiciales, sean nacionales o sean transnacionales. No es el abogado de un ministerio que te hace un informe, que te proyecta una resolución, que te hace un acta. No, es el abogado que está en la defensa del interés del Estado. Entonces, ¿quién es su cliente, entre comillas? El Estado. ¿Quién es el que tiene que darle las órdenes de lo que quiere? El Estado. No pueden, en consecuencia, ser autónomos. Y este gobierno metió la pata entre los decretos legislativos, creo que es el 1306, dio esta autonomía, que felizmente todavía ese decreto legislativo no está vigente porque no se ha reglamentado. Pero ahí están las consecuencias. Le metieron en la cabeza a los procuradores que eran autónomos, que eran los dueños de la pelota. Y ahí están las consecuencias. ¿Se está victimizando Julia Príncipe? A ver, en esa misma línea también pienso, si de hecho no son autónomos, sin embargo me parece que la decisión política de retirarlos es pésima, a pesar de que pueden merecerlo. ¿Por qué? Porque parece que están agarrando carne. Parece, insisto. Porque ellos podrían haber sido de alguna manera llamados al orden, ¿no? Y si infringían nuevamente o cometían nuevamente el error mediático de salir y, en fin, entonces podrían haber sido administrativamente destituidos y en fin, pero no como se ha hecho. Yo insisto de que aquí hay mucha ropa tendida.
Bueno, claramente Catherine Ampuero salió en la conferencia de prensa a decir que a ella la votaban porque le había preguntado al presidente si había recibido plata de Odebrecht. Pero si estamos viendo que la corrupción ha tocado niveles insospechados, el señor Alejandro Toledo, ¿dónde está, no? El señor Humala. Entonces yo creo que si queremos combatir la corrupción hay que abrir las manos, ¿no? Perfecto. Bueno, con esas palabras nos vamos al último corte de la noche, pero volvemos con mucho gusto. Bueno, aparentemente Keiko Fujimori ya está en campaña. El congresista Miki Torres estuvo en Nueva Jersey en una gran reunión con los peruanos, la gran comunidad de peruanos, en verdad, que vive en Nueva Jersey, bueno, los simpatizantes del fujimorismo allá, y les anunció que Keiko Fujimori va a ser la candidata a la presidencia en el 2021. Vamos a ver qué es lo que dijo el congresista Miki Torres. Hace un año se confirmó un camino a un gran cambio. Hace un año no logramos el gobierno, pero hace un año sucedió algo histórico, y es que vamos preparándonos para que seguramente en el 2021 veamos a Keiko como presidente. Ahí está, en campaña entonces. Ya el fujimorismo tiene candidata para el 2021. Bueno, en política nunca se adelanta a ello, pero es evidente, es la líder natural del partido. Las elecciones han sido muy reñidas, es verdad, pero evidentemente hay que reconocer que hay una gran mayoría de la población peruana que ha aprobado, ha puesto 73 congresistas. Algo nos dice también eso, ¿no? Es la voluntad del pueblo. Esperemos, ¿no? Bueno, yo no creo que Kenji Fujimori esté muy de acuerdo con lo que acaba de decir Miki Torres, ¿eh? O no sé. Hoy, tal vez, pero no, faltan 4 años todavía. Exacto, faltan 4 años todavía, claro. Esa es la... Pero en cuestiones de política hay los candidatos que de repente salen de la nada y hay los candidatos que tienen lógica que sean candidatos, que son, como les he dicho, candidatos naturales. ¿Quién hubiera pensado que en el APRA hubiera otro candidato que no fuera Alan García? Imposible. En el caso de Keiko Fujimori, miren, no es el papá, eso será el apellido, pero ella se ha fajado durante 10 años para hacer un partido y lo ha logrado, y que tiene representación en todo el Perú. Los 73 son una exageración de mi amigo, ¿por qué? Bueno, porque eso es la aplicación de la cifra repartidora. Bueno, sí. Pero era para todos también, claro, ¿no? Sí, sí. Porque si llevamos a proporción a la izquierda también tendría menos. Claro, así es, así es. Pero que debería cambiar, ¿no? En esta reforma electoral, porque no es representativa. No es porcentual. O sea, es más o menos porcentual si tuvieras distrito único, pero al tener distrito múltiple, y tú eres más matemático evidentemente que yo, la cosa cambia, ¿no? Ella para mí es candidata natural. Sí, claro, pero digamos... Además, en 2 oportunidades ha quedado con las justas. Y como dijo el propio presidente de la República, gané por un pelo. Bueno, ganó el antifujimorismo en realidad. Pero creo que todo cuenta, todo, no voy a discutir los hechos. Y dentro de ellos hay algo. Hay que reconocer que Fuerza Popular, con todos sus defectos, como los otros partidos, es un partido organizado. Y a nuestro país debe gobernarlo una organización política con todo y sus defectos, no un grupo de amigos, porque si no tenemos los problemas que vemos. Sí, pero Ken ya ha demostrado que quiere ser candidato también en el 2021. Se ha calmado, es verdad, en las últimas semanas, pero lo que vimos hace poco demostraba que clarísimo que había una confrontación ahí, ¿no? Y yo me apego a lo que dice Antero. Es muy temprano además y muchas cosas pueden pasar. No podemos evaluar o sacar una conclusión con ciertos hechos de coyuntura probablemente para afirmar que en 4 años eso podría ocurrir, ¿no? Te soy franco además, bien franco. Nadie debería ser candidato a la presidencia de la República bajo los 50 años.
ni encima de los 75, para completarte. Este siempre ha sido mi pensamiento. Ajá. Pero, digamos, vienen todavía las elecciones municipales y regionales, ¿ah? Que son importantísimas, creo que para medir el pulso ahí. Más que para medir el pulso, te va a permitir, si fueran, como te digo, solo partidos nacionales, sí mides pulso. En esta forma no mides pulso, pero sí vas a tener los operadores para el 2021. Y eso es bien importante. Eso es un indicador para así poder tener predictibilidad en el futuro. Don Antero, ¿usted ya ha descartado Tengo 2021? Tengo 75. Ajá. Yo mismo me he descartado. Yo mismo presenté mi solicitud al Jurado Nacional de Elecciones para que ordenaran, dispusieran la cancelación del registro de orden. ¿No piensa participar Pero más? no para ser un buen premier, por ejemplo. Perdón, Antero, pero... O en estado voceado, ¿no? Y yo he Bastante, dicho siempre o sea. que he fumado Ducal, no Premier. No, nunca ha fumado, ¿no? Tampoco. Bueno, nos vamos al Por lo último menos tema. no de la de Maradona. La Fiscalía archivó la investigación que se le seguía al expresidente Alan García por este tema de la termoeléctrica que se iba a construir en Talara, la empresa italiana Endesa. Sin embargo, para la opinión pública y cuando uno ve en las redes, siempre hablan de que la Fiscalía no estaría actuando con la misma severidad con la que se actuó en el caso, por ejemplo, de Ollantumala, del expresidente Toledo, que con Alan García, incluso con Keiko Fujimori por este caso de Odebrecht. Entonces, yo sé que esto es un tema totalmente distinto, pero ya viendo el tema general, ¿Qué ¿no? es lo que quieren? ¿Poner en la hoguera a todos los expresidentes? Se ponen en la hoguera cuando hay motivos. Mira, Endesa, antes de ser italiana, era española. Y también tenía su branch, igual que acá, en Chile. Y una empresa, además, muy seria. Tú no le conoces a ese grupo económico cosas como conoce lo de Lavallato. Sí, claro, son cosas totalmente Así es, separadas. así es. Sí. Sin embargo, yo entro en sospechas, no de naturaleza de corrupción necesariamente, pero en un país que tiene una sobreoferta energética potencial y que se sigan haciendo plantas térmicas, me parece un absurdo. Como un absurdo, por ejemplo, sacar el gas, ¿no?, el gasoducto surandino para generar energía en el polo energético que es el de Matarani e Hilo. Lo que llaman el nodo. El nodo. Cuando tenemos sobreoferta energética ahora mismo. Entonces, ¿necesitamos realmente energía? Entonces, a mí me llama un poco la sospecha, ¿no? Yo sí creo que se necesita energía, porque durante mucho tiempo hemos tenido déficit. Y hoy día tenemos superávit que ha crecido porque ha decrecido la inversión. Y ha decrecido también lo que era el natural crecimiento fabril. Claro, y eso lo conoces tú más que yo. Solamente que tiene que haber una sincronía. Claro, el plan Y según energético datos que oficiales, se hizo pensando en que la economía iba a crecer 6-7%, no sé cuánto tiempo. No solamente eso. Hoy día lo tienes el sector eléctrico integrado, pero Claro. necesitas también, si tienes superávit, ¿qué tienes que hacer? Oye, dejarte de chauvinismos y también vender a los que son tus países limítrofes, claro, tus socios, y ¿no? que lo Claro. requieren. claro, lo que quiero decir es de que, según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas, tenemos energía suficiente hasta el 2021. Entonces, ¿para qué generar energía ahora si la tenemos cubierta hasta el 2021? Lo que yo apostaría es por un cambio de matriz energética. El 48% de la energía que se produce a nivel nacional es en Melchorita quemando gas, que no me parece bien, se quema etano y metano, me parece una tosudez. Además es un recurso no renovable. El resto es hidráulico. Entonces podríamos nosotros, o sea, apuntar a un cambio de matriz energética me parece la Se solución. sigue haciendo hidráulica. El año pasado se ha inaugurado por Calpa en Tayacaja, Huancavelica, una central hidroeléctrica importantísima. Perfecto. Bueno, antes de que me corten la luz, le doy las gracias a mis dos invitados y los dejo con Catherine Donaire en RPP Noticias, edición noche, pero sintonícenos nuevamente a las 7 de la noche, en las 5 de las 7.